Padre Dios, el día de hoy nos presentamos ante ti con un corazón agradecido por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra el día de hoy nos va a hablar acerca de la bendición. Y hoy te pedimos, Señor, que reconozcamos dónde está la bendición, para que nosotros podamos tener bendición, para que nuestro país pueda tener bendición, para que podamos tener prosperidad. Padre Dios, ayúdanos y guíanos para que se haga tu voluntad agradable y perfecta en cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor. Padre Dios, es que no sean mis palabras, sino tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, como siempre lo hago, quisiera comenzar con una pregunta. ¿Quién me puede decir qué es una tipología? Tipología. ¿Qué es una tipología? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es eso? El ministro ya lo había dicho antes. ¿Qué es tipología? Una tipología es un símbolo profético. Es un símbolo que me va a hablar acerca de lo que va a venir con Cristo. Es decir, en el contexto de la Biblia, una tipología es lo que va a venir a través de Cristo. Entonces puede ser un lugar, una persona, una cosa que me va a hablar acerca de cómo es Cristo, quién es Cristo, cómo obra Cristo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una tipología? Es un símbolo profético. Es como, ya lo habíamos visto antes, como una sombra, ¿cierto? Es una sombra de lo que va a venir. ¿Qué llega primero al aeropuerto? ¿La sombra o el avión? La sombra. De la misma manera, nosotros vamos a ver que el Antiguo Testamento es como una sombra, que uno no distingue muchas cosas, que no es totalmente el avión, pero que nos está anunciando que va a venir. Es decir, si yo veo una sombra que es como así, yo ya digo, eso debe ser un avión o un águila, ¿cierto? Un águila. Pero yo ya sé que viene un avión. ¿Por qué? Por la sombra. Entonces, esta es más o menos la forma del avión. Este es más o menos cómo está organizado este avión, por la sombra. Pero solo cuando yo veo el avión en sí, ya veo la realidad. Pero lo otro es una sombra. De la misma manera, nosotros vamos a ver que la Biblia va a estar dividida en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento es una sombra, una parábola, una tipología ¿de quién? De Jesús. Ejemplos claros de tipología de Cristo. Muy claro, por ejemplo, Moisés. Moisés es un tipo de Cristo, una tipología de Cristo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos qué hizo Moisés a los 12 años, ¿lo vamos a encontrar en la Biblia, sí o no? No. De la misma manera, nosotros de la juventud de Jesús no tenemos nada. ¿Por qué? Porque Moisés nos está mostrando a Jesús. No es necesario saber qué pasó ahí. Por ejemplo, ¿qué más? José fue vendido por los hermanos. ¿Quién más es vendido por sus hermanos? Jesús es también vendido. Entonces vemos que muchas cosas en el Antiguo Testamento nos van a hablar acerca de Jesús de manera no completa, sino parcial. Nos van a hablar de Jesús. Eso es una tipología. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante la cuarta semana de cada mes. Estamos buscando a Jesús en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces Adán, ¿cómo me muestra Jesús? Noé, ¿cómo me muestra Jesús? Abraham, ¿cómo me muestra Jesús? ¿Listo? Entonces, vamos ahora ya al texto del día de hoy. Vamos primero a recordar el contexto. Y recordemos que Abraham y Lot regresan de Egipto, pobres o ricos, con mucha riqueza, muchísima riqueza. El problema es que con todas estas riquezas ellos se van dando cuenta que el espacio en el que se encuentran es muy pequeño, muy estrecho. Y los trabajadores de ambos se empiezan a pelear. Claro, como el espacio es muy pequeño, se empiezan a pelear los trabajadores de Abraham y de Lot. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este momento? Abraham le dice: hey Lot, nosotros somos familia, no vamos a pelear. Escoge tú cuál tierra quieres y yo me voy a ir al otro lado, le dice Abraham a Lot. Listo. Pero vamos a ver que Lot
toma una decisión muy necia. ¿Por qué? Porque él no toma la decisión dependiendo de la bendición, dependiendo del Señor, dependiendo de Abraham, sino que toma la decisión dependiendo de quién, de sus sentidos, de lo que ve, de lo que siente, de su avaricia. Por eso la palabra nos dice aquí que él levanta sus ojos, alza su mirada y ve cuál tierra es la mejor, y ahí es donde él va. Vamos a buscar Génesis 13, del 8 al 11. 13 del 8 al 11. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. ¿Qué debió haber hecho Lot? Orar. Y antes que cualquier otra cosa decir: Abraham, no. Tú eres quien tiene la bendición. En ti está la bendición. Tú eres quien tiene la promesa. Yo me voy a quedar contigo. Aún así a mí me toque llamarle la atención a mis pastores, y así aún a mí me toque menguar mis riquezas para que tú tengas más. Eso es lo que debió haber hecho Lot. Pero ¿qué es lo que hace Lot? 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Entonces, ¿qué hizo Lot? Lot oró. No. Lot dijo: ay, Abraham, por favor, no, yo no me quiero ir, tú eres quien tiene la bendición, la promesa. ¿Lo hizo? No. ¿Qué fue lo que hizo? Lo primero que él hizo: alzó los ojos. Yo ya les había dicho eso. ¿Qué nos recuerda ese alzó los ojos? ¿A qué historia de la Biblia? ¿Qué historia de la Biblia? ¿Cuál? Recordemos, cuando la serpiente viene donde Eva, le dice: mira este fruto. ¿Y qué hace Eva? Alza los ojos. Alza los ojos y mira el fruto. Y dice: ay, sí, es que es muy rico, se ve muy delicioso. Entonces ese alzar los ojos no nos está hablando simplemente de sino que nos está hablando de él no hace esto, él no baja la mirada para depender del Señor, sino que mira qué es lo mejor según mis emociones, según mis sentimientos, según mi lógica, según mi avaricia. ¿Y qué es lo que ve Lot aquí? Él alza los ojos, en vez de orar, en vez de rogarle a Abraham que no. ¿Qué es lo que él alza los ojos? Y escoge la peor tierra. Él coge la mejor, él toma la mejor, porque tiene avaricia, porque él cree que el de él es la bendición, porque cree que él ya es muy rico, y por eso él dice: yo no necesito a Abraham, yo tengo bendición, me voy a ir a esa tierra. Listo. Él escoge esa tierra, y la palabra aquí ya nos profetiza lo que va a pasar con Lot. Entonces lo que nosotros vemos aquí es uno de estos indicios de los cuales la palabra nos habla, que es muy importante estar en el lugar de bendición, estar con la persona que tiene bendición. Eso es lo que la palabra hoy nos está hablando y nos va a hablar el día de hoy. Es muy importante estar en el lugar de bendición, y es muy importante estar con la persona que tiene bendición. Ahora, lo que nosotros vamos a ver aquí, lo que Lot se le olvidó, es que Lot no es el que tiene la bendición, Lot no es el que tiene la promesa. ¿Quién es el que tiene la promesa y la bendición? Abraham. Y lo que nosotros vamos a ver en la Biblia constantemente es que cuando alguien tiene la bendición, alguien tiene la promesa, ¿qué va a ocurrir a su alrededor? ¿Va a tener maldición? Todo lo contrario, tiene bendición. Por ejemplo, José, a él lo vendieron, a él lo llevaron para todas partes, y cada lugar que él visitaba, ¿qué ocurría? Era lleno de ¿qué? De bendición. De la misma manera pasa aquí con Abraham y con Lot. Lot tiene bendición, pero por una razón. ¿Cuál es? Porque Abraham tiene bendición.
Pero en el momento en que Lot se aparta de Abraham, ¿qué es lo que ocurre en su vida? Se corta esa bendición y ya empieza la maldición. Empieza la maldición. Él se aleja de Abraham, dice, y empieza a creer: es que yo tengo bendición, yo ya tengo riquezas, me voy a alejar de Abraham. Entonces, aquí la palabra nos está poniendo a reflexionar en algo. Y es que nosotros tenemos, con todas nuestras fuerzas, que luchar por estar en el lugar de bendición. Luchar por estar con aquel que tiene la bendición. ¿Y quién es el que tiene la bendición? El ministro. La denominación, la iglesia. Jesús. Jesús es quien tiene la bendición. Jesús es el único que tiene la bendición. Él es la fuente de bendición. No soy yo. En estos días salió un video de un pastor que dice: vengan debajo de mi cobertura, que si ustedes están debajo de mi cobertura van a tener bendición. No, el ser humano no da cobertura. Es que, ay, ministro, ¿cuál es nuestra denominación? Porque tenemos que tener una cobertura. ¿Nuestra cobertura es quién? Cristo. Y esa es la cobertura, la única cobertura que necesitamos. Cristo. Pero muchos siguen a lo que así es que tal apóstol me dijo que si yo estoy bajo su cobertura voy a tener bendición espiritual y material. Pero debajo de quién debemos estar, en qué lugar debemos estar, con quién debemos estar, con Cristo, porque Él es la fuente de bendición, para que de esta manera nosotros tengamos bendición y de esta manera nosotros seamos bendición para otros. Esa es la única manera en que podemos tener la bendición y ser bendición para otros. ¿Listo? Entonces Lot aquí fue muy necio y le ocurre lo mismo que a muchos de nosotros. Gustamos esa bendición del Señor, gustamos esa prosperidad del Señor, e inmediatamente ¿qué es lo que creemos? Que esa bendición es nuestra, que esa prosperidad es por nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestra lógica, e inmediatamente esa aparente bendición se convierte ¿en qué? En una maldición. En una maldición. ¿Cuántas personas? Estoy seguro que muchos de esos apóstoles, pastores que hablan acerca de la teología de la prosperidad no comenzaron, no puedo decir que todos, pero estoy seguro que la mayoría no comenzó diciendo: sí, es que yo quiero mucha riqueza, yo quiero plata. Muchos seguramente ¿cómo comenzaron? Señor, yo soy un pecador, toma todo de mí, que yo no soy nada, no me importa si no me das. Y poco a poco ellos vieron que la iglesia de pronto les daba plata, que de pronto si ellos decían que si la gente ofrendaba, entonces iba a recibir bendición. Entonces ellos vieron que ahí había como un negocio. Entonces se empieza a dañar el corazón y empiezan a creer si es que la prosperidad, la bendición proviene de mí, de mis obras y de lo bueno que yo soy. Y de repente, ¿qué es lo que pasa en sus vidas? Se alejan del Señor. Se alejan del Señor, lamentablemente, como Lot. ¿Listo? Vamos entonces a la palabra del día de hoy, que se va a dividir en 3 escenas. ¿Listo? Vamos lentamente a leer esto. Es un texto difícil por los nombres, ¿cierto? Pero yo les voy a ayudar el día de hoy. ¿Listo? Vamos a Génesis 14. Génesis 14 del 1 al 10, que es la parte más difícil, ¿cierto? Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra ¿contra quién? Contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar, ¿cierto? Entonces el versículo 3 nos dice: todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos a dejar. Vamos a ver aquí que la palabra nos está hablando de, primero, 4 naciones. 4 naciones que trabajan en conjunto. ¿Cuáles son estas 4 naciones? Para que lo tengamos en la cabeza, aquí la palabra nos dice, versículo 1: Sinar, Elazar, Elam y Goim, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cuántas naciones? 4.
no importa si no nos acordamos de los nombres. 4 naciones. Y entonces, nosotros vamos a ver que aquí hay uno de los reyes que tiene bajo su dominio a 5 naciones, ¿cierto? ¿Cuáles son estas 5 naciones? Vamos a verlo en el versículo 2. Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, que es Zoar. ¿Listo? Entonces vamos a ver que 4 naciones están unidas, por así decirlo, y 5 naciones están bajo el control de un rey. ¿Que es cuál rey? El nombre más raro que hay. Es. Están bajo el dominio de ellos. ¿Durante cuántos años? 12 años. 12 años estaban controlando. ¿Cómo? Tenían que pagar tributos, tenían que pagar impuestos. Entonces, ellos pagando el primer año, bueno, vamos a sostenernos. Segundo año, vamos a sostenernos. Tercer año, bueno, es durito, pero vamos. Pero entonces llega el año número 13, ¿y ellos qué hacen? Ellos se rebelan, aquí la palabra nos dice, ¿cierto? 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Entonces vemos que aquí la palabra nos dice que ellos sirvieron, estas 5 naciones sirvieron a Sodoma, Gomorra, todas esas sirvieron a Kedorlaomer, sirvieron a este rey durante 12 años, y en el año número 13, ¿qué ocurre? Se rebelan. Ya no vamos a pagar impuestos. Ya no vamos a pagar impuestos. Entonces, ¿qué hacen estos 5 reyes? Perdón, estos 4 reyes. Estos 4 reyes analizan todo esto durante un año, y luego pasa un año, en el año 14, ellos dicen, bueno, vamos a organizar este territorio que está como muy desorganizado y hay muchos rebeldes, no están pagando impuestos. Entonces luego se nos levanta, es mejor tenerlos controladitos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a leer el versículo 4. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron, ¿cierto? 12 años sirvieron a este rey y en el año 13 se rebelaron. Ya no vamos a pagar impuestos. Y en el año 14, versículo 5, vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En-Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, y Ario, rey de Elazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Listo, vamos a ver una imagen. Por favor, vamos a ver una imagen diapositiva. Listo, apaguemos la luz, por favor. Aquí se los voy a mostrar con dibujito para que lo entendamos, que es muy difícil de entender solo con el texto, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. A mí sí me parece. Bueno, vamos a ver esta imagen. Aquí vamos a ver que hay 4 naciones: Goim, Elazar, Shinar y Elam, ¿cierto? Esas 4 naciones, miren qué tan lejos están muy lejos, pero todo este territorio era manejado por ellos. Imagínense qué tan poderoso es este reino, ¿cierto? Es muy poderoso. Entonces vemos todo este reino y vamos a ver que estos reyes están muy tranquilos durante 12 años. Nos están pagando impuestos 12 años. Pero en el año número 13, esas 5 naciones, ¿qué hacen? Ya no vamos a pagar impuestos. Ya no quiero pagar impuestos. Entonces, ¿qué hacen estos 4 reinos? Analizan todo durante un año
recogen ganancias, arman un ejército durante un año, y en el año 14, ¿qué es lo que hacen? Vamos a organizar esto porque se nos está desorganizando, se nos está dañando el negocio. Vamos a llamarle la atención a estas naciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vemos allá arriba, azul, ¿cierto? Como en punticos, vemos 4 líneas. ¿A qué se refieren esas 4 líneas? Los 4 reinos. Entonces, miren, reyes. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos, recuerden que ellos estaban un poquito arriba aquí, ¿cierto? Entonces, ellos vamos hasta acá y luego vamos a bajar. Bajan. Y mientras van bajando, van conquistando reinos y llamando la atención. ¿Ustedes qué es lo que están haciendo? ¿Por qué no pagan impuestos? Hay que pagar. Bajan. Y en todo ese camino, nosotros lo vemos en un dibujito, es un camino largo, ¿sí o no? Bajan. Y el GPS le dice, gire a la derecha. Entonces, gira a la derecha y ya dice, vamos a subir. Subamos. Miren todo ese recorrido, ¿cierto? Es todo ese recorrido. Y aquí está el Mar Muerto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos vienen desde acá, diapositiva anterior. Vienen de toda esta parte, ¿cierto? Y bajan así. Son todos estos reinos, ¿cierto? Miren, todos ven esta línea negra, ¿cierto? Bajan, miren todo ese camino ¿cuánta plata se habrán gastado para eso? ¿Será que se habrán llevado una motocicleta y a 5 personas con ellos? ¿Cuántas personas creen que se habrán llevado? Muchísimas. Puro Uber. Muchos Uber. Listo. Entonces bajan. Siguiente. Bajan. Y mientras van bajando, van derrotando nación. Pague pues. Si no paga, ya sabe. Van conquistando naciones, bajan. Llegan a ese punto y luego, vamos a subir otra vez, ya estamos un poco agotados. Subamos y llegan al Mar Rojo. Y el Mar Rojo, aquí nosotros vamos a encontrar Sidim, ¿cierto? En Sidim. Y allí estos 5 reyes, Sodoma, Gomorra, etc., dicen, nosotros no nos vamos a dejar. Vamos a salir en contra de esos 4 reyes y vamos a vencerles. Pero ¿qué es lo que ocurre? La palabra no nos dice exactamente quién venció, pero nos lo dice con una frase. ¿Cuál es? ¿Quién venció aquí? ¿Quién venció? ¿Los 4 o los 5? Los 4 reinos vencieron. Los 4 vencieron. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos saber? Leamos aquí versículo 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. ¿Por qué estaban huyendo? Porque ganaron. ¡Ganamos! No, ¿por qué? Perdieron. Entonces están huyendo por sus vidas. El rey de Sodoma y de Gomorra y todos están huyendo. Y algunos se cayeron a estos pozos de asfalto y otros suben a los montes. ¿Por qué la palabra nos está hablando de eso? ¿Por qué es importante? Esta es la primera guerra que nos menciona la Biblia. ¿Por qué la palabra nos está mencionando de eso? ¿Para contarnos una historia de una guerra? No. ¿Cuál es el objetivo? Porque siempre ha sido así. Porque siempre más profundo. ¿Qué tiene que ver con la historia que hemos visto hasta ahora? Pero ¿por qué nos está hablando de que había 4 reyes? ¿Por qué son tan específicos? 4 reyes contra 5. ¿Por qué no son tan específicos diciéndoles todo ese recorrido que nadie entiende? ¿Para qué nos está diciendo todo este recorrido? ¿Para qué nos está diciendo son 5 reyes en contra de 4 y los 5 ni siquiera pueden vencer a los 4? ¿Por qué? No, antes de eso seguramente hubo muchas guerras. ¿Cuál es el objetivo? No se les olvide esto. Nos está diciendo que hay una guerra internacional y que los que comienzan esta guerra internacional no son cualquiera, son un gran ejército. Yo les dije ahora,
que ellos vienen, la diapositiva anterior por favor, miren todo esto, está muy lejos, ellos no iban en carro, ellos no tenían moto, ellos iban en ¿qué? Caballos, camellos, elefantes, caminando, lo que sea, pero no era tranquilo, no era cómodo, necesitaba mucho dinero, mucha fuerza, un gran ejército. Ellos se mueven, siguiente, y mientras van yendo en su camino, es que miren todo ese recorrido, ellos qué van haciendo, luchando guerra, ¿y qué pasa? Ganan, luchan, ganan, luchan, ganan, luchan, ganan, y luego dicen, no, ¿saben qué? Está muy fácil, vamos a devolvernos, luchan, ganan, luchan, ganan, luego un ejército de 5 reyes, ¿y qué pasa con ellos? Luchan y ganan. Los 4 ganan en contra de los 5. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí esa parte, ¿cierto? Entonces lo que nos está diciendo la palabra y nos tiene que quedar muy claro es que estos 4 reyes son muy ¿qué? Muy poderosos, tienen mucha fuerza y tienen un ¿qué? Un gran ejército. Tienen tan gran ejército que pueden darse el lujo de ir nación tras nación, tras nación, tras nación, para luego ¿qué? Ganar. Y luego enfrentarse a 5 ejércitos y ganar. Es como si digamos, no sé, Colombia sería capaz de ir, digamos, no sé, Ecuador, luego bajar hasta la Argentina y luego subir y decir, ¿ganamos todas estas batallas? No. Es muy difícil, a menos que tenga un super ejército. No sé si realmente cómo son los ejércitos en Latinoamérica, pero ganar batalla tras batalla, ¿no? Más bien dicen, vamos a batallar acá, nos devolvemos a Colombia, vamos a batallar acá, nos devolvemos a Colombia, vamos a descansar, vamos a batallar y descansar. Pero ¿qué hacen estos reyes? Estos reyes dicen, vamos a batallar, sigamos, esto está muy fácil, sigamos. Nuevamente, ¿qué nos quiere decir la palabra con esto? No nos quiere hablar de la primera guerra, no nos quiere hablar de, es que ellos eran 4 y ellos 5, no. ¿Cuál es el objetivo final? Decirnos que ellos eran un ejército muy ¿qué? Poderoso. Hasta ahí nos tiene que quedar claro. Listo. Ahora vemos que esto es lo que está pasando alrededor. Listo. Versículo 14. El capítulo 14, versículo 11. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Estos 4 reinos van, luego se enfrentan a estos 5 reinos, y entre estos 5 reinos, ¿cuál está? Sodoma y Gomorra. ¿Y dónde vive el sobrino de Abraham? Lot. En Sodoma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos dicen, está muy tranquilo aquí, vamos a llevarnos a Lot, vamos a llevarnos su familia, vamos a llevarnos todo lo que tiene. Todo lo que tiene. ¿Será que Lot se metió en la guerra? Él no estaba activo en la guerra. Él estaba tranquilo, seguramente jugando con sus hijas y estaba muy feliz. Y de repente comienza esa guerra que él tampoco quería que ocurriera, pero ocurrió. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes de lo que yo les dije la semana pasada. ¿Por qué le ocurrió esto a Lot? ¿Por qué? Se lo dije al principio. Porque se alejó del lugar de bendición. Se alejó de Abraham. Si él no se hubiera alejado de Abraham, seguramente no le hubiera ocurrido nada. Porque nosotros vamos a ver que posteriormente Abraham, ¿qué está haciendo? Está ahí tranquilo. Y pasa el mapa, por favor. No, anterior. Otro. Aquí está Abraham. ¿Ustedes creen que el rey no pudo haber hecho esto? ¿Sí o no? Sí. Vamos a desviarnos un momentico. Mira, Abraham, vamos a atacarlo. Y Abraham no era nada. A él también se lo pudieron haber llevado. Pero Abraham, ¿qué es lo que tiene?
bendición. Pero Lot, como no tiene bendición, como de él no es la promesa, y como él decide, no, yo voy a ir con mi avaricia, con mi dinero y con la supuesta bendición que yo tengo, y voy a ir a esa Sodoma. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque se aleja de la bendición, pierde todo. Pierde su vida, es secuestrado, seguramente esclavizado, pierde su familia, y pierde ¿qué? Todas sus posesiones, lo que él creía que era suyo, lo que miró para tomar, todo lo perdió. Y la semana pasada yo les decía, si nosotros estamos fuera de la bendición, ¿qué es lo que ocurre? Vivimos según el azar de este mundo. Hay una guerra, nos llevan. Que el coronavirus, nos llevan. Que el nuevo orden mundial, nos llevan. Que este movimiento se levanta, nos llevan. Y somos así. ¿Por qué? Porque no tenemos bendición. Yo les decía la semana pasada también, ¿qué puede ocurrir bueno en nuestra vida? Muchas cosas. Pero ¿qué cosas malas pueden ocurrir? También muchas cosas. Cuando uno estudia medicina, uno se da cuenta que por milagro uno no tiene una malformación. Uno vive en Colombia, en Medellín, que hay un riesgo alto de morir en la calle. Todos han visto las noticias en estos días, ¿cierto? Hay un gran riesgo, pero tenemos la bendición de estar aquí. Pero cuando no estamos en la bendición, ¿qué es lo que ocurre? Estamos según el azar de la vida, lo que pueda ocurrir. Y yo soy llevado por los diferentes movimientos, diferentes situaciones políticas, económicas. Soy llevado por eso. No soy ni de aquí ni de allí, soy llevado. Y eso le pasa a Lot. Y finalmente, ¿qué pasa con Lot? A pesar de que él supuestamente tenía maldición y estaba seguro que él ya lo tenía todo, tuvo maldición. Les quiero preguntar a ustedes, ¿dónde quieren estar? ¿En el lugar de bendición o de maldición? ¿Quieren escoger a Jesús o no quieren escoger a Jesús? ¿Quieren vivir según los azares de la vida o quieren vivir bajo una vida controlada por el Señor? Y no nos gusta la palabra controlada, pero qué bueno que el Señor sea quien maneje cada aspecto de mi vida. Está diciendo aquí la palabra que no van a ocurrir situaciones internacionales. Sí van a ocurrir, vemos esta guerra. ¿Qué pasa? Al lado de Abraham, y ocurre y todo eso. Pero Abraham, luego nos dice la palabra, él está tranquilo, y él sigue lo suyo. Listo, vamos a leer versículo 13 ya. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Rápido. 4 reyes, no les están pagando impuestos. ¿Ellos qué hacen? Vamos a llamarle la atención y a controlar nuevamente, a tomar otra vez la rienda. Vamos, bajamos, subimos. Luchan contra 5. Y entre ellos está Lot. Entonces, ¿qué hace? Estos 4 reyes se llevan a Lot, a toda su familia, a todas sus posesiones. Entonces todo, Sodoma, Gomorra, todos ellos huyen. Y uno de los que huyeron van ¿donde qué? Donde Abraham. ¿Hasta ahí alguna pregunta acerca del texto? ¿No? Listo. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Entonces miren, aunque de pronto no le pongamos mucha atención, la palabra hebreo, ¿alguien sabe qué significa? Peregrino. ¿Qué es un peregrino? El que no tiene un lugar fijo. Por eso es que Abraham está tan tranquilo y tan fresco como una lechuga, porque él sabe que su vida no depende de este lugar. Él sabe que su vida no depende de las posesiones ni de las guerras. No, él es el hebreo, el que es un forastero, el que es un peregrino, el que está de paso por esta tierra. Y por eso, ¿qué es lo que hace? Él simplemente disfruta de la bendición del Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que esta vida pasa. Pues todo puede estar caótico alrededor suyo, porque es que otra vez el mapa de ahorita donde estaba Abraham, es que mire, le están respirando en la nuca, ¿cierto? Está respirando y Abraham fresco. ¿Por qué? Porque él es el hebreo. Él sabe, yo estoy de paz, lo único que voy a hacer es disfrutar la bendición del Señor, porque esa es mi mayor porción. Y puede que yo no vea muchas cosas, puede que aparentemente Lot se tomó una mejor tierra, pero yo descanso en el Señor. ¿Listo? Luego nos dice,
Versículo 13. Y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Cierto? Entonces vemos que Abraham tiene dos aliados. Versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318. Y los siguió hasta Dan. Miren lo que nos estaba diciendo la palabra aquí. Abraham, yo les dije que este ejército no se vino con 5 personas y no se vinieron en Uber. ¿Ellos en qué se vinieron? Ellos hicieron un gran recorrido, y para tener todo ese recorrido debían tener plata, fuerza, poder, ejército, y para haber ganado todo esto. Entonces, ¿por qué la palabra nos está diciendo que son tan poderosos? ¿Para qué? Para compararlo con lo que va a pasar ahorita. ¿Cierto? Nos está diciendo, aquí nos está mostrando el super gigante ejército de estos 4 reyes, que fueron batalla tras batalla tras batalla y ganaron. Luego se enfrentaron 4 contra 5, no importa, y ganaron. Y luego viene este Abraham y llama a ¿cuántas personas? 318. Unos duchos en la batalla, ¿sí o no? Los criados. Ay, usted es mayor de edad, ya tiene cédula, venga. Venga ya. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. 318 donadies, que la palabra no es. ¿Ustedes creen que esos 4 ejércitos fueron con donadies, con criados? Personas desde que nacieron son entrenados en la batalla. Pero Abraham escucha esto y ustedes creen que ellos están no, ellos están, vamos a limpiar, vamos a barrer, y de repente escuchan esa noticia. Entonces Abraham dice, venga, vamos a rescatar al otro. 318. Un gran ejército, ¿sí o no? Versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Lina nos lee por favor el versículo 15, nueva versión internacional. El 15. Durante la noche, Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Joba, que está al norte de Damasco. Entonces aquí la nueva versión internacional, en Reina Valera no sale, nueva versión internacional dice que ellos desplegaron sus fuerzas. Cuando nosotros los vemos en otras versiones, dice se dividieron. 318 dividido 2, ¿cuánto es? 159. ¿Qué? 159. Digamos, 159 para esos dos, 159 para estos otros dos. Imagínense, incluso tienen la confianza de estos criados, estos 618, de dividirse y decir, ¿sabes qué? Vamos, tú vas allá y nosotros vamos a atacar a esos 4 reyes superpoderosos. Mamá, que nos cuente la historia de Normandía un poquito. Aquí que Juanma le gusta mucho la historia, él es el profesional en la historia de nuestra iglesia, entonces el siguiente va a pasar, por favor, un poquito, que yo le pregunté a Juanma, ¿qué historia te parece muy interesante esta? Bueno, básicamente, pues lo voy a explicar lo más sencillo posible. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que habían 2 bandos, los de Hitler, que eran los nazis, y los americanos, ¿cierto? Los nazis eran alemanes, y los aliados, muy bien. Los aliados eran conformados por los más comunes, o los más conocidos, era Inglaterra, Estados Unidos y Rusia, ¿cierto? Y del otro bando estaba Alemania, Italia y Japón. Francia, como lo pueden ver acá. Francia, acá. Francia estaba totalmente invadida por los alemanes, ¿cierto? Estaba totalmente invadida. Toda esa parte, digamos, del norte de Europa, pues abajo de Inglaterra, toda esa parte está invadida por alemanes. Todo eso. Correcto. Entonces, la idea era que los americanos o los aliados tenían que ingresar a Europa de alguna forma para poder empezar a derrotar a los alemanes y de esa manera empezar a liberar a todas las naciones que estaban bajo el régimen nazi. En junio de 1944 se llevó a cabo una misión que se llama la Operación Overlord o la Operación Bodyguard.
En este caso era una misión o una operación que estaban llevando a cabo los aliados para poder ingresar a Francia a través de Normandía, como pueden ver ahí. Esto es Normandía, ¿cierto? Normandía es acá, aquí estaban los alemanes y acá estaban los aliados. Correcto, porque Inglaterra estaba, pues, es un país aliado en ese tiempo. Entonces, lo que iban a hacer era ingresar a través de 4 playas, que si les digo el nombre, pues no vamos a confundir más. El caso eran 4 playas, ¿cierto?, que están en Normandía. Entonces los aliados lo que iban a hacer era ingresar a través de esas playas. Como toda la parte del norte de Europa estaba llena de alemanes, ellos tenían que encontrar una manera de que en esas playas no hubiesen tantas tropas alemanas. Entonces hicieron un plan muy inteligente, que es la operación que yo les di ahorita. Y el plan era enviar unos mensajes con la intención de que los alemanes los decodificaran o los escucharan, y de esa forma ellos poder, digamos, decir, uy, les escuchamos los mensajes, vamos a hacer lo que ellos están planeando. Los chuzamos. Eso, para chuzar las llamadas. Entonces el mensaje era que los americanos y los británicos habían dicho, vamos a colocar nuestras tropas en estos lugares. Eran lugares divididos en toda Europa, en Noruega, llegando en parte también de África, más abajito, y en las zonas, como pueden ver ahí, digamos que por ejemplo en Francia, en las buenas esquinas, tenían lugares donde supuestamente iban a estar todos los americanos. Entonces, los aliados hicieron un plan muy interesante y muy gracioso, y era que empezaron a construir tanques, barcos, infantería, toda inflable, o sea, era de mentiritas, ¿cierto? Como para brinquitos, ¿sí o no? Entonces la colocaron y la ubicaron en todos estos lugares que les dije. Entonces los alemanes escucharon el mensaje. Y entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Uy, los vamos a interceptar. Entonces los alemanes mandaron tropas, aviones de reconocimiento y un montón de cosas para poder ver que era verdad. Y efectivamente se dieron cuenta que era verdad y no se dieron cuenta que eran de mentiras. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Con todas para esos lugares atacaron a los aliados. Entonces en estas 4 playas no había casi tropas alemanas. Entonces lo que hicieron los aliados fue entrar. Y gracias a esa operación fue que empezaron a conquistar Europa, y ya pues llegó a Francia, liberaron a Francia y llegó a Alemania, y ya se acabó la Segunda Guerra Mundial. Aplausos. Entonces, en resumen, más resumido, aquí tenemos los aliados, aquí tenemos los alemanes. Entonces, para entrar a Europa, porque la Unión Soviética también quería atacar desde allá y acá también, entonces siempre vamos a entrar por acá, Normandía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar más mensajes falsos, seguramente los van a chuzar y estamos seguros que los van a escuchar, y entonces ellos van a creer que lo que estamos diciendo es cierto. Y hablaban incluso de falta de suministros, de todas esas cosas, que nos faltó el papel higiénico, ¿qué hacemos? Entonces alguien traiga todos esos mensajes. Y uno de esos lugares, aquí, nosotros vamos a ver Calais, ¿cierto? Que ellos crean esas tropas como inflables, ¿sabes? En la siguiente imagen. Miren, ¿qué hay de raro ahí? Que los están levantando. Que están levantando un tanque. Siguiente. Los muchachos son muy fuertes. Entonces vemos aquí que esto es un tanque inflable. Y así es como engañaron estos aliados a los alemanes. Eso sí es una estrategia de guerra, ¿cierto? Esto sí es una estrategia de guerra. En cambio, Abraham, ¿qué hace? Los primeros criados que se encuentran, 318 apenas, contra un super ejército. ¿Y qué hacen? Vamos a dividirnos. ¿Dónde está la lógica de dividirse 318 contra un ejército? De 4 reyes que eran súper poderosos, y atacarlos en la noche. Y luego mire lo que dice la palabra. Versículo 15. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo ¿hasta dónde? Hasta el Oba, al norte de Damasco. Es decir, váyase pues. Toda la noche, echándolos fuera. 16. Y Abraham perdió. Y Abraham se rindió. Y Abraham no pudo hacer nada. Y Abraham pudo recobrar una parte. Y Abraham pudo salvar a Lot, pero no a su familia. No. 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Es lo que la palabra nos está diciendo.
¿Por qué Abraham puede hacer esto? ¿Por qué Abraham puede estar fresco como una lechuga cuando todo a su alrededor está caótico? Porque vimos que estaba súper cerca por donde pasó. ¿Por qué Abraham puede ir a atacar en la noche con 318 criados a un ejército superpoderoso? ¿Por qué? Él tiene la bendición. Él tiene la bendición de Dios. Él tiene la promesa de Dios. Por eso él puede ir a rescatar totalmente a Lot y sus parientes y toda su familia. Vamos a leer Levítico 26, 8 al 9. Levítico 26, 8 al 9. Si están por Mateo, ya se pasaron. 26, 8, 9. Miren la promesa de la bendición de Dios. 5 de vosotros seguirán ¿a cuántos? A 100. Y 100 de vosotros perseguirán ¿a cuántos? A 10,000. Y vuestros enemigos caerán a espada delante de vosotros. Me volveré hacia vosotros y os haré fecundos y os multiplicaré y confirmaré mi pacto con vosotros. ¿Por qué? Si tienen la bendición. Vamos a leer ahora Josué 23, 19. Perdón, 10. Josué 23, 10, 11. Y es 11. Y se van a dar cuenta porque les dije lo que les dije antes de comenzar el sermón. Josué 23, 10, 11. Josué 23, 10, 11. Un solo hombre de vosotros hace huir ¿a cuántos? A 1,000. ¿Por qué? Porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os ha prometido. Es decir, si tienen bendición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? 11. Tened sumo cuidado por vuestra vida de amar ¿a quién? Al Señor vuestro Dios. Por eso yo no tengo necesidad de que ustedes lleguen temprano y yo puedo iniciar el culto cuando yo quiera. Pero ¿por qué les digo? Vengan temprano, oren, prepárense, organicen su vida alrededor del Señor. Miren lo que nos dice aquí. Tened sumo cuidado por vuestra vida de amar al Señor vuestro Dios. Aquí en Reina Valera. Guardad pues con diligencia vuestra alma, para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer para que uno de nosotros pueda seguir a 10,000? Amar al Señor. La palabra no está diciendo, bueno, vamos a hacer una estrategia como Normandía, vamos a tener habilidades, vamos a estudiar. No, lo único que hay que hacer es ¿qué? Amar al Señor. Amar al Señor. Es lo que nos está diciendo la palabra el día de hoy, ¿cierto? Entonces, vemos aquí, ¿por qué le ocurrió lo que le ocurrió? Porque no estaba con la bendición, no estaba en el lugar de bendición, no estaba con el que tiene la bendición. En cambio, Abraham estaba fresco como una lechuga. Llama a sus criados, 318, y vence en la batalla, e incluso es capaz de decir, hey, fuera pues de mi lugar, fuera pues de mi tierra. Porque mire que la palabra dice que los persiguió, ni siquiera luchó y se fue. No, los persiguió, fuera pues de mi tierrita, que esta es mi familia, es mi tierra. Los persiguió, divididos en dos. ¿Por qué? Porque Abraham tiene la bendición. Abraham tiene la bendición. ¿Cuál es la motivación de Abraham para ir a buscar a Lot? Por amor a su familia, por amor a su familia. Por fe en Dios. Pero ¿qué es lo que hace que él se mueve? O sea, él tiene la confianza de él, pero ¿qué es lo que lo motiva a él? Él estaba tranquilo. Él pudo haber odiado a Lot. No, pero él va, ¿por qué? Porque ama a su familia, porque él va por Lot. Lo único que lo motiva a él es Lot. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que es una tipología? Una tipología es un símbolo de Cristo. Aquí
¿Quién es el símbolo de Cristo? Abraham. Aquí no se está hablando de nosotros, no nos está hablando tanto de la confianza que Abraham tenía acerca de Dios, sino más bien de la bendición que Abraham ya tenía, y nos está mostrando que porque ya tenía esa bendición era capaz de vencer. Mientras que, ¿quién es la tipología de nosotros ahí? Lot. Nosotros somos Lot. Nosotros somos los que neciamente escogemos alejarnos de la bendición porque creemos que tenemos nuestra prosperidad, las finanzas de este mundo, todo. Y vemos este ejército, ¿de qué nos habla? De los poderes de este mundo. Y todos los ejércitos que vencieron, que vamos a luchar en contra de esto, las filosofías de este mundo, la política, vamos a ver si podemos vencer el pecado, la muerte. No, ellos no pudieron. La filosofía, los movimientos no pueden. ¿Quién pudo vencer? Abraham. ¿Pero por qué? Porque tenía la bendición de Dios, porque tuvo fe. Él es tipología de Cristo. Entonces, este pasaje nos está hablando en parte de que nosotros tenemos que tener fe en Jesús, fe en Dios, para tener la bendición y así poder vencer a nuestros enemigos. Totalmente cierto. Pero antes que eso, el tema principal de ese pasaje, ¿cuál es? Es que nosotros no somos como Abraham. Nosotros siempre queremos imaginarnos como los héroes de la Biblia, Abraham, David, entonces, pero más bien, en vez de ser Abraham, ¿somos quién? Somos Lot, que dejamos al Señor. Y de eso nos está hablando la palabra el día de hoy, que por su amor, por nosotros, por su misericordia, aquel que no le afecta la muerte, aquel que no le afecta el pecado, aquel que no le afecta nada de este mundo, porque Él tiene la bendición, ¿qué es lo que hace? Él va y nos rescata a nosotros, que somos ese Lot. ¿Y qué nos da con Él? Bendición. Entonces, ¿qué es lo único que nosotros debemos hacer? Estar con Jesús. Así como si Lot hubiera estado con Abraham, no le hubiera pasado nada. Si nosotros estamos con Jesús, no nos va a ocurrir nada. Vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos, vamos a tener su bendición. Eso es lo que la palabra del día de hoy nos quiere invitar. Estemos con Jesús, así como Lot debió haber estado con Abraham. Si nosotros nos alejamos de Jesús, ¿qué tenemos? Lo mismo que Lot. Lo perdemos todo. Tenemos maldición. Pero si estamos con Jesús, sí, van guerras a nuestro alrededor, pero nosotros estamos ¿qué? Frescos como una lechuga, tranquilos, en paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estamos con Él, que tiene la bendición. Aquel que puede, en contra de todo lo que a nosotros nos parece tan incomprendible, Él puede, tranquilamente. Nosotros vemos en Apocalipsis cómo vence el Señor a todos sus enemigos, con su palabra. Con su palabra ya. Él no tiene que no. Con su palabra. Jesús vence con su palabra. Por eso los quiero invitar. Así como Lot debió haber estado con Abraham para tener bendición, nosotros ¿con quién debemos estar? Con Jesús. Y estar arrimados, pegados. Jesús, me toca sacrificar esto, no importa, con tal de que yo esté contigo. Señor, yo veo un montón de bendiciones y riquezas y prosperidad en mi vida, pero esto vale nada cuando yo esté contigo. ¿Listo? Los invito a que nos peguemos, nos aferremos al Señor en este tiempo de tanta crisis, tanta incertidumbre, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Listo? Vamos a cantar esta canción confiando en el Señor, y luego vamos a orar por nuestro espíritu.